Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a hablar de enfermedades glomerulares. Dentro de las enfermedades glomerulares vamos a hablar de glomerulonefritis, que describe un grupo de enfermedades en las cuales la lesión principal asienta a nivel glomerular. Se clasifican según el patrón histológico de la lesión observada y para ello lógicamente tenemos que hacer una biopsia renal. Repasamos los componentes que constituyen el glomérulo y básicamente describimos 4 componentes principales que son las células endoteliales que revisten los capilares, la membrana basal glomerular, el mesangio que está constituido por células y matriz mesangial y que representa el mesenterio que sostiene esos capilares, y por fuera tenemos las células epiteliales denominadas también podocitos que constituyen el revestimiento externo de los capilares. Estas células están en contacto con la superficie externa de la membrana basal a través de una serie de prolongaciones o pies, y en el hilio vascular esas células epiteliales se continúan con las células epiteliales que revisten la cápsula de Bowman. En este gráfico podemos identificar los distintos componentes del glomérulo: un capilar, las células endoteliales, por fuera la membrana basal, y por fuera de la membrana basal los podocitos o células epiteliales que están unidas a esta membrana mediante pie o prolongaciones celulares, y también tenemos las células mesangiales y la matriz mesangial, que es un tejido conectivo que sostiene a esta red de capilares que constituyen el glomérulo. En el gráfico de la derecha podemos observar la red capilar, las células epiteliales que se continúan por fuera con, tenemos el espacio urinario y las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Entonces acá también podemos ver la luz capilar, células endoteliales, membranas, células epiteliales, células mesangiales. En el glomérulo se describen 5 patrones principales de respuesta frente a la lesión, y a veces esos patrones se combinan y describen los distintos tipos de glomerulopatías. El primer patrón que describimos es la proliferación de células endoteliales. Esa proliferación produce oclusión de luces capilares acompañado de aflujo de neutrófilos. Reduce el flujo a través del glomérulo y se asocia a oliguria y uremia. También pueden proliferar las células mesangiales, y en ese caso se acompaña de un incremento de la producción de matriz mesangial. El exceso de matriz mesangial durante años termina produciendo una hialinización o esclerosis de todo o parte del ovillo glomerular con pérdida de las luces capilares. El tercer mecanismo sería un engrosamiento de la membrana basal, que puede deberse a depósitos de sustancias anormales como puede ser amiloide o complejos inmunes, o una síntesis de nuevo material de membrana basal, o bien a la insinuación del citoplasma de las células mesangiales y la matriz mesangial, o a una combinación de estas causas. El cuarto mecanismo sería necrosis de la pared capilar, generalmente necrosis de tipo fibrinoide, que se suele dar en las vasculitis necrotizantes e inclusive también en la hipertensión arterial acelerada. Y el quinto mecanismo es la formación de semilunas epiteliales, que se forman como consecuencia de una proliferación excesiva de estas células epiteliales que revisten la cápsula de Bowman y comprimen al glomérulo. La aparición de semilunas epiteliales es un signo de mal pronóstico, ya que se asocia a enfermedad grave y rápidamente progresiva. Vamos a ir viendo todos estos 5 patrones de lesión en los gráficos para que ustedes puedan entenderlos más fácilmente. Con respecto a los mecanismos inmunológicos de las glomerulopatías, se describen principalmente 3 mecanismos. O sea, las glomerulopatías se producen por distintos mecanismos inmunológicos. Dentro de ellos podemos citar el primero, que sería complejos inmunes circulantes. Es el tipo de mecanismo más frecuente, en donde los complejos inmunes que circulan en la sangre son atrapados a nivel renal o se depositan en la membrana basal glomerular, en el mesangio o ambos. El segundo mecanismo sería atrapamiento de antígenos circulantes, o sea, un antígeno circulante es atrapado en el glomérulo y posteriormente se une o se le une el anticuerpo circulante. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, en el cual el DNA libre en sangre queda atrapado en la membrana basal glomerular,
donde es atacado por un anticuerpo anti-DNA. O sea que en este caso, en el glomérulo se forma el complejo inmune. Y el tercer mecanismo sería un anticuerpo antimembrana basal glomerular, que serían autoanticuerpos dirigidos contra un componente de la membrana basal glomerular, y es lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Goodpasture. Para explicar este mecanismo hay que recordar que el colágeno tipo 4 es uno de los principales componentes de la membrana basal glomerular, y ese colágeno tipo 4 está constituido por una familia de 5 proteínas denominadas de alfa 1 a alfa 5, y cada una de ellas tiene un dominio no colágeno. El antígeno del síndrome de Goodpasture es el dominio no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, que es el blanco de los autoanticuerpos antimembrana basal de los pacientes que tienen este síndrome. Distintos mecanismos inmunológicos originan los síndromes glomerulares, o sea, los signos y síntomas clínicos de la glomerulonefritis se relacionan con los hallazgos histopatológicos. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. Las lesiones glomerulares que se asocien o presenten proliferación celular, ya sea que proliferan las células endoteliales, mesangiales o ambas, se acompañan de hematuria clínicamente y cursan con síndrome nefrítico, que enseguida vamos a definirlo. Mientras que cuando la alteración asienta en la membrana basal glomerular o el depósito de material a nivel de la matriz mesangial, produce una alteración o pérdida de las proteínas por la orina, constituye un síndrome nefrótico. Si existe una lesión tanto de la membrana basal glomerular y proliferación celular, se presenta con un síndrome mixto, nefrítico y nefrótico. ¿Por qué? Porque se producen las dos alteraciones, la proliferación celular y la alteración de la membrana basal en este síndrome mixto. Si la lesión glomerular es rápidamente evolutiva, se producen síntomas de insuficiencia renal aguda, que se abrevia de la siguiente manera. Entonces, repasando, siempre que haya proliferación celular, el paciente cursa con síndrome nefrítico y se define como tal a un síndrome caracterizado por hematuria, hiperazoemia, proteinuria variable, oliguria, edema e hipertensión arterial. Siempre que haya una alteración de la membrana basal glomerular o depósito de material a nivel de la matriz mesangial, se produce un síndrome nefrótico, caracterizado porque una proteinuria en este caso es mayor a 3,5 gramos por decilitro, cursa con hiperalbuminemia, hiperlipidemia, lipiduria y edema. Tipos de glomerulonefritis. Bueno, no todas las glomerulopatías afectan de un modo uniforme al glomérulo. En este gráfico lo que estamos marcando o graficando son glomérulos. El compromiso glomerular puede ser global si están afectados todos los glomérulos de manera uniforme. Puede ser segmentario, como vemos en este sector, compromete un segmento glomerular, pero respeta otro, lo que está de blanco no está afectado. Puede ser difuso, como lo que vemos acá, cuando están comprometidos o afectados todos los glomérulos. Y puede ser focal, cuando está comprometido parte de los glomérulos. Algunos glomérulos comprometidos y otros no. Esos son los tipos de glomerulonefritis. Como dije antes, para diagnosticar una glomerulonefritis tenemos que hacer una biopsia renal y las indicaciones para esa biopsia, las principales indicaciones son las que citamos acá: proteinuria permanente, hematuria microscópica o macroscópica recurrente, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda de causa inexplicable o de duración prolongada, compromiso renal en las enfermedades sistémicas o también en el rechazo del riñón trasplantado. ¿Cómo se hace una biopsia renal? Bueno, se hace a través de una punción percutánea con anestesia local y control radiológico. Se obtiene un cilindro de tejido renal
que tiene que medir aproximadamente 2 centímetros de longitud por 0,2 centímetros de ancho. Sobre esa biopsia se puede hacer un examen histológico y para identificar glomérulos y túbulos y ver las alteraciones estructurales que están comprometiendo. Y bueno, y también cuando se toma biopsia renal se deja material para hacer estudio de inmunohistoquímica o eventualmente también para hacer microscopía electrónico que nos permite observar los detalles de la estructura glomerular, incluida también la localización de los complejos inmunes en el glomérulo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de glomerulonefritis y empezamos con la clasificación. Bueno, básicamente de acuerdo al tiempo evolutivo, las glomerulonefritis pueden ser agudas o crónicas. Dentro del grupo de las glomerulonefritis agudas tenemos la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, esta es la sigla, que representa 1 al 2% de las lesiones, la glomerulonefritis membranosa en el 50%, la enfermedad a cambios mínimos denominada nefrosis lipoidea, la glomerulonefritis membrano-proliferativa, un 50% de frecuencia, la nefropatía por inmunoglobulina A, 30 o 50%, y la rápidamente progresiva. Y dentro de las glomerulonefritis crónicas tenemos la hialinización completa de los glomérulos. Empezando, vamos a hablar de la glomerulonefritis aguda y consideramos la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, denominada también glomerulonefritis postestreptocóxica o postinfecciosa. Es una enfermedad global y difusa de los glomérulos que se caracteriza histológicamente por proliferación difusa de las células endoteliales, a lo que se agrega aflujo de leucocitos polimorfonucleares. Está causada por inmunocomplejos circulantes. El antígeno desencadenante puede ser endógeno o exógeno. El prototipo del modelo exógeno es la glomerulonefritis postinfecciosa, mientras que el debido a un antígeno endógeno es el lupus eritematoso sistémico. Las infecciones más frecuentes son las estreptocóxicas, pero el proceso puede asociarse a otras infecciones, como puede ser endocarditis estafilocóxica, neumonía neumocóxica, hepatitis B, hepatitis C, mononucleosis infecciosa, entre otras. Bueno, vamos a hablar de la glomerulonefritis postestreptocóxica. Dijimos que es una enfermedad global y difusa, en este caso causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, del cual hay distintos subtipos. Los pacientes tienen antecedentes de una faringitis o una infección cutánea, impétigo. En general afecta a los niños de 6 a 10 años de edad y aparece 1 a 4 semanas después de la infección faríngea o cutánea, inmunocomplejos circulantes que son filtrados por el glomérulo y se depositan en la vertiente epitelial de la membrana basal glomerular. Entonces, ¿cómo se ven las lesiones acá? Estamos hablando de la glomerulonefritis proliferativa difusa y aguda. Es muy importante el nombre porque nos dice qué tipo de lesión hay a nivel glomerular, es difusa, es global, es aguda y es postestreptocóxica. También nos habla de la causa. Desde un punto de vista morfológico, lo que estamos viendo en esta imagen es lo siguiente. En este sector es lo que yo les mostré como un capilar glomerular normal, en donde podemos identificar la luz capilar, las células endoteliales, lo que está de azul por fuera es la membrana basal y por fuera las células epiteliales. En la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda de causa postestreptocóxica, lo que proliferan son las células endoteliales, lo que se ve de color rosado en el gráfico, eosinófilo en la biopsia. Al proliferar esas células endoteliales, producen una obliteración u oclusión total de la luz capilar. Se acompaña de aflujo de neutrófilos polimorfonucleares
Y vemos que en la vertiente subepitelial, por debajo de los podocitos, se ven estos depósitos de inmunocomplejos. Obviamente que estos depósitos de inmunocomplejos no los vemos con la hematoxilina eosina, y para ponerlos en evidencia tenemos que hacer técnicas especiales, que en este caso es la inmunofluorescencia. Entonces, acá tenemos el detalle de todo lo que está, de todos los cambios morfológicos. Proliferación de células endoteliales con oclusión de luces capilares. Disminuye el filtrado glomerular, por lo tanto aumenta la presión arterial y los niveles sanguíneos de los compuestos nitrogenados como urea y creatinina. Se acompaña de leucocitos polimorfonucleares en los capilares y proliferan las células mesangiales. Están aumentadas en número. Histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Esta es una microfotografía donde se ve un glomérulo hipercelular. Si le hacemos inmunofluorescencia, vamos a ver los depósitos granulares de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y fracción C3 de complemento en el mesangio y en la membrana basal. Si hacemos microscopía electrónica, podemos ver los depósitos electrodensos situados en el lado epitelial de la membrana basal, que corresponden a los complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Clínicamente cursa con síndrome nefrítico y, desde un punto de vista de la evolución, más del 95% de los casos evoluciona a la curación completa. El 1% puede evolucionar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva con formación de semilunas epiteliales, y el 1% también puede evolucionar hacia la glomerulonefritis crónica. En esta imagen histológica vemos una glomerulonefritis proliferativa difusa aguda. Entonces, a nivel glomerular, lo que se observa es un glomérulo hipercelular con aflujo de leucocitos polimorfonucleares, que acá los podemos ver con mayor detalle. Otro glomérulo muy celular, los leucocitos polimorfonucleares que acompañan, hay hematíes también. Y otra imagen donde vemos lo mismo, el glomérulo muy celular, y fíjense lo que está de color verde, que corresponde a una inmunofluorescencia, que se ve de esa manera los depósitos inmunes. Bueno, pasamos ahora a la glomerulonefritis membranosa, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico de los adultos. Se caracteriza porque presenta engrosamiento difuso de las paredes de los capilares glomerulares y acumulación de depósitos electrodensos de inmunoglobulinas en la vertiente subepitelial de la membrana basal glomerular. Es una enfermedad difusa y global, y se distinguen dos variantes: la glomerulonefritis membranosa idiopática, que representa el 85% de los casos, y la membranosa secundaria a fármacos, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, las penicilinas. Puede asociarse a tumores malignos de pulmón, colon, melanomas, entre otros, como también a enfermedades crónicas como el lupus eritematoso sistémico, diabetes, tiroiditis, etc. Desde un punto de vista de la patogenia, bueno, en esta enfermedad se forman inmunocomplejos subepiteliales en los glomérulos, principalmente inmunoglobulina G con muy poco complemento. No se logran demostrar inmunocomplejos circulantes en sangre, y lo más probable es que haya atrapamiento de antígenos circulantes con fijación posterior del anticuerpo, o sea, que los complejos inmunes acá se forman in situ, en el propio glomérulo. Esta formación in situ explicaría la diferencia de la glomerulonefritis proliferativa difusa aguda, que no participe el complemento y que no haya o que no se acompañe de respuesta inflamatoria. En este caso, desde un punto de vista morfológico, lo que se produce es un engrosamiento difuso de la pared de los capilares glomerulares. Entonces, podemos observar acá una nefropatía membranosa en donde tenemos la luz capilar y se produce un engrosamiento difuso de la pared de los capilares glomerulares. La membrana basal es la que está engrosada. Con microscopía electrónica se puede ver esos depósitos electrodensos, y esta microfotografía presenta, es una técnica de plata, donde se puede ver
el engrosamiento de las membranas basales. Desde un punto de vista de la microscopía electrónica, el engrosamiento se debe a la presencia de depósitos densos que se ubican entre la membrana basal y las células epiteliales que pierden sus pedicelos. Las zonas de las membranas basales donde no hay depósitos presentan puntas o proyecciones que sobresalen de esa membrana basal. Se observan con tinciones de plata y con el tiempo esas puntas se engrosan para cubrir a los depósitos y constituir una membrana basal muy gruesa. Se acompañan de cierto grado de aumento de la matriz mesangial. Pero todos estos hallazgos se ven mediante la microscopía electrónica. Desde un punto de vista histológico, nosotros lo que vemos es el engrosamiento difuso de la membrana basal de los capilares y cursa con síndrome nefrótico. La evolución, bueno, esto evoluciona a insuficiencia renal crónica en plazo variable que puede variar hasta 10 años aproximadamente. Así se ve una glomerulonefritis membranosa. Estamos viendo dos imágenes de glomérulo. Se puede ver el engrosamiento de las membranas basales que se hace más evidente con técnica de PAS, donde lógicamente sí se nota, son PAS positivas las membranas basales y se las ve completamente engrosadas. Esta es otra técnica para ver, bueno, se ve perfectamente una técnica de plata que se ve cómo se delimitan las membranas basales, que es lo que estoy marcando, que están completamente engrosadas. Y siempre que haya alteración de la membrana basal, cursa con síndrome nefrótico. Otra imagen, bueno, acá es para demostrar lo que están mostrando las flechas, son los depósitos electrodensos, lo mismo que estos depósitos rojos que se ven acá. Son depósitos electrodensos que se ven con coloraciones especiales. Y bueno, esto es para ver la evolución de la glomerulonefritis membranosa que dijimos que lleva en un plazo de 10 años hasta la insuficiencia renal. Y fíjense cómo acá va hialinizando, alterando, destruyendo el glomérulo. Y acá es para ver lo mismo que estábamos diciendo antes, el engrosamiento de las membranas basales con la técnica de PAS, y acá ya parte del glomérulo hialinizado, o sea, o como si fuera una lesión hialina, esclerótica, que va perdiendo su función. Y las imágenes inferiores corresponden a inmunofluorescencias. Bueno, y acá un repaso, aumento del espesor de las paredes capilares. Si hiciéramos inmunofluorescencia veríamos depósitos de inmunoglobulina G y fracción C3 del complemento a lo largo de todas las asas capilares, y cerca del 50% de estos pacientes pierden lentamente la función renal en un plazo variable que va de 3 a 10 años. Pasamos a otro tipo de glomerulonefritis que se denomina enfermedad de cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Bueno, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en la infancia. Se caracteriza porque hay una pérdida difusa de los pedicelos de las células epiteliales glomerulares, aunque los glomérulos presentan un aspecto prácticamente normal cuando lo observamos con microscopio óptico. Se da en niños de 2 a 6 años de edad. La enfermedad está precedida de una infección respiratoria o posterior a una vacunación. Y el dato más importante o característica de esta enfermedad de cambios mínimos es que la rápida mejoría con la administración de corticoides. Con respecto a la etiología y patogenia, no hay depósitos inmunitarios en el glomérulo. Se cree actualmente que existiría algún trastorno inmunitario que provoca formación de una sustancia circulante, tipo de las citoquinas, que lesionan las células epiteliales de los glomérulos, haciendo que éstas pierdan sus pies o pedicelos. Entonces, comparamos desde un punto de vista morfológico, esto es lo que habíamos descrito como normal, y fíjense acá en la nefropatía a cambios mínimos, donde las células epiteliales pierden sus prolongaciones o pedicelos y quedan completamente adheridas o fijadas a la membrana basal.
Entonces, en esta enfermedad no encontramos depósitos electrodensos. Al microscopio electrónico se observa la desaparición de esos pedicelos que se ve en esta imagen. Esta es la célula epitelial adherida completamente a la membrana basal. Pierde estos pies o prolongaciones. Y las células de los túbulos proximales están repletas de lípidos y por ello fue que se describió como nefrosis lipoidea. Cursa con síndrome nefrótico y en general afecta a niños y tiene muy buena evolución o muy buena respuesta con la administración de corticoides. Evolución excelente. Entonces, un repaso de la nefrosis lipoidea, bueno, cursa con síndrome nefrótico en el 80% de los pacientes pediátricos, solamente afecta al 20% de los adultos, también se denominó enfermedad nula, nefrosis lipoidea o enfermedad de los podocitos, porque el tamaño y la estructura de los glomérulos permanecen normales cuando los observamos al microscopio óptico. En los estudios de inmunofluorescencia no se observan ni inmunoglobulinas ni depósitos de fracción C3 del complemento y al microscopio electrónico se observa el borramiento difuso y característico de los podocitos de las células del epitelio visceral. En la glomerulopatía por cambios mínimos, bueno, un glomérulo ópticamente normal. Las luces capilares están permeables, la membrana basal delicada o sin alteraciones, el mesangio también, sin proliferación celular y no más de 1 a 3 células por área mesangial. O sea que la alteración en este tipo de glomerulopatía se ve a la microscopía electrónica. Bueno, y acá otras imágenes para mostrarles un riñón de una nefrosis lipoidea donde el glomérulo está completamente preservado. Y esta es una microscopía electrónica donde podemos ver la membrana basal, que es lo que estoy marcando con el puntero, y por fuera de ella la célula epitelial apoyada completamente sobre esa membrana basal. Nefropatía a cambios mínimos observado a la microscopía electrónica. Ahora pasamos a la glomerulonefritis membrano proliferativa, también denominada mesangiocapilar difusa. Esta constituye un tipo de reacción glomerular frente a alteraciones del complemento. La mayoría de las glomerulonefritis membrano proliferativas son idiopáticas y otras se asocian o son secundarias a trastornos sistémicos como lupus eritematoso sistémico, endocarditis infecciosas, paludismo, etc. Se caracterizan por una proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular, por eso es membrano proliferativa. Las idiopáticas se dividen por sus características clínico-patológicas en dos tipos denominadas tipo 1 y 2 y cada una de ellas tiene su propia patogenia. La alteración de la membrana basal glomerular es la responsable de la proteinuria o síndrome nefrótico, pero como además hay proliferación celular, los pacientes desarrollan hematuria o un síndrome nefrítico. Entonces pueden coexistir ambos y en algunos casos produce lo que se denomina un síndrome mixto nefrótico-nefrítico. Bueno, la glomerulonefritis membrano proliferativa de tipo 1 se observa en el 90% de los casos, afecta a pacientes jóvenes y se caracteriza morfológicamente por proliferación de células mesangiales que determinan que los capilares estén engrosados como consecuencia de depósitos subendoteliales de inmunocomplejos. El engrosamiento de esos capilares se debe también al crecimiento del citoplasma de las células mesangiales entre el endotelio y la membrana basal, con formación de un doble contorno que fue comparado a las vías de un tren, que se ven claramente con técnicas de Paz y Jones, que son técnicas especiales. ¿Cómo explicamos esto? Fíjense acá, estas son las células mesangiales, que las prolongaciones de su citoplasma se ubican entre las células endoteliales y la membrana basal. Eso determina un engrosamiento de la pared capilar y lo que está de color negro es el depósito de inmunocomplejos, que son subendoteliales.
Entonces, eso determina el engrosamiento que pueden presentar estos capilares glomerulares. Eso es lo que ocurre en la tipo 1. Acá se ve a mayor detalle lo mismo que estábamos diciendo. Entonces, proliferan los citoplasmas de las células mesangiales, determinan un engrosamiento de la pared capilar y los depósitos electrodensos. La de tipo 1, glomerulonefritis de tipo 1, bueno, para ver el glomérulo cómo se ve, y acá esta es una técnica, un tricrómico, para ver el engrosamiento de las paredes capilares. Esto es la inmunofluorescencia y estas son imágenes donde muestran el engrosamiento de las paredes glomerulares. Glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 1 que puede cursar con síndrome mixto o nefrótico o nefrítico. Esta es una técnica de Paz para justamente nos muestra las membranas basales cómo están engrosadas las paredes de esos capilares glomerulares. Ahora hablamos de la glomerulonefritis membranoproliferativa difusa o mesangiocapilar difusa de tipo 2, que representa solamente el 10% de los casos. En este tipo se ve un engrosamiento marcado de la membrana basal glomerular, pero la proliferación mesangial es menos marcada. Se producen además depósitos densos continuos dentro de la membrana basal, lo que llevó a que esto se conozca como enfermedad de los depósitos densos, y no existen en este caso inmunocomplejos y están formados solamente por fracción C3 del complemento. Es una patología de mal pronóstico. Bueno, en este caso vemos que hay un engrosamiento de la membrana basal, pero hay un depósito continuo, denso, de fracciones del complemento en forma difusa, y por eso se denomina enfermedad de los depósitos densos. La proliferación, si bien hay proliferación mesangial, es menos prominente que en la mesangioproliferativa de tipo 1. Y esta, la de tipo 2, es de mal pronóstico. Acá tenemos de nuevo el gráfico comparativo entre la membrana proliferativa de tipo 1 y la de tipo 2. En ambas hay proliferación mesangial, pero en la de tipo 1 es mayor. Los depósitos de inmunocomplejos no son en forma difusa, para diferenciarlo de la membrana proliferativa de tipo 2, que es menos frecuente, tiene proliferación mesangial, pero es menos evidente y se acompaña de depósitos densos de complemento y fundamentalmente de la fracción C3. Es de mal pronóstico porque evoluciona rápidamente a la insuficiencia renal. Entonces, repasando, la glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 2 cursa con proteinuria y síndrome nefrótico, puede también cursar con síndrome nefrítico. La inmunoglobulina G y el factor nefrítico, la C3, o sea, la fracción C3 del complemento. La evolución es variable, pero suele evolucionar hacia una insuficiencia renal terminal en el plazo de 5 a 10 años. Bueno, lo que estamos viendo acá son imágenes para ver el engrosamiento de las paredes capilares. Recuerden que con hematoxilina y eosina no vamos a ver los depósitos densos. Eso hay que hacer técnicas especiales. Y ahora pasamos a otra patología que es la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Esta es una forma de glomerulonefritis que se caracteriza por la presencia o depósitos de inmunoglobulina A, esto que aparece de color negro acá, en las regiones del mesangio. Cursa con hematuria y presenta una histología variable que va desde la normalidad hasta la proliferación mesangial. Tiene muy buena evolución y lo que estamos viendo acá es la proliferación de células mesangiales y entre las células mesangiales los depósitos de inmunoglobulina A. Se llama enfermedad de Berger, produce una reducción del calibre de los vasos capilares, un incremento
de la celularidad, por lo tanto, histológicamente vemos un glomérulo hipercelular. Podemos hacer inmunofluorescencia para detectar los depósitos de inmunoglobulina A. Se caracteriza por la presencia de depósitos prominentes de inmunoglobulina A en las regiones mesangiales, cursa con hematuria a repetición, puede asociarse a otras enfermedades hepáticas y renales. Y como les decía antes, para poner en evidencia los depósitos de inmunoglobulina hay que hacer inmunofluorescencia. Esta es una técnica especial, un tricrómico, y lo único que estamos viendo acá es un glomérulo hipercelular. Y acuérdense que cuando hay proliferación celular, ya sea epitelial o endotelial o mesangial, los pacientes cursan con síndrome nefrítico. Bueno, más imágenes para mostrarles la nefropatía por inmunoglobulina A. Ahora hablamos de las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Este término se refiere a rápidamente progresiva insuficiencia renal. Se produce por la formación de semilunas epiteliales y se subdividen en tres tipos. La tipo 1 o enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que puede ser idiopática, o el ejemplo clásico es el síndrome de Goodpasture, en donde se forman anticuerpos antimembrana basal glomerular que también muestran reacción cruzada con la membrana basal de los alveolos pulmonares. Por lo tanto, los pacientes con este síndrome cursan con hemorragia pulmonar e insuficiencia renal. Las glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 2, producida por inmunocomplejos, puede ser idiopática, posinfecciosa o asociada al lupus eritematoso sistémico. Y las de tipo 3 o paucicelulares, caracterizadas porque en suero tienen anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, o sea, ANCA, suelen ser idiopáticas, aunque también se describieron en la granulomatosis de Wegener. Desde un punto de vista morfológico, las tres comparten la formación de semilunas epiteliales, cursa con hematuria e hipertensión arterial. Bueno, fíjense acá, en este gráfico, esto sería un glomérulo, un ovillo capilar, y fíjense cómo las células, estas células epiteliales que revisten la cápsula de Bowman, proliferan y van comprimiendo el ovillo glomerular formando una semiluna epitelial. En esta imagen tenemos lo que queda de glomérulo y fíjense por fuera la proliferación de células epiteliales que le forma una semiluna que va comprimiendo e inclusive llega a destruir o a hialinizar completamente el glomérulo. Por eso es que rápidamente evoluciona hacia insuficiencia renal. Bueno, en este caso vemos un glomérulo y esta es la semiluna epitelial que está proliferando. En este caso, esto es lo que queda del glomérulo y esta es la semiluna epitelial que lo va comprimiendo, y acá se ve con mayor detalle. Estos son la parte del glomérulo y esto más eosinófilo son las células epiteliales que en forma de semilunas van comprometiéndolo, comprimiéndolo. Y acá se ve con mayor detalle, esto es lo que queda del glomérulo y esta es la proliferación epitelial. Acá todavía no se ve, pero lo que están mostrando las flechas es el glomérulo normal. Estas son las células epiteliales que revisten la cápsula de Bowman y son esas mismas células las que proliferan obliterando o comprimiendo el ovillo glomerular. Esta es la pausa inmunitaria, donde no hay anticuerpos ni antimembrana basal ni depósitos de inmunocomplejos, pero sí se ven anticuerpos antineutrófilos positivos asociados a las vasculitis sistémicas, y se ve un glomérulo o lo que queda de él y por fuera la proliferación epitelial formando esa semiluna, acompañado de necrosis segmentaria. Y acá un glomérulo prácticamente o completamente obliterado y hialinizado. Obviamente cuando llega a este estadio de hialinización pierde su función y por eso conduce a la insuficiencia renal crónica. Y con esto terminamos la clase de glomerulonefritis.